Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy del grupo de teatro Denigrantes Comediantes y para ello tenemos a una de sus directoras, a Mari Embrace. Hola, un saludo. Hola, Javi. Buenos días. Un saludo a todos. Gracias por estar con todos nosotros. Vamos a hablar de vuestro grupo, del grupo que tú diriges, luego comentaremos algunas cosas también sobre tu labor profesional, pero lo que nos interesa ahora en principio es que nos comentes un poco cómo surgió el grupo. Pues Denigrantes nació porque necesitábamos actuar, nos actuábamos encima, necesitábamos crear desde nuestra nueva realidad pues la vida nuestra, que es la vida en el teatro, desde el teatro y para el teatro. No había otra. Entonces, aquí en Nigrán existe un grupo al que conocimos, con el que impulsamos en su momento la Escuela Municipal de Nigrán, que ahora existe, 5 años después, pero este grupo es un grupo de teatro cerrado. Entonces, ni Ferran ni yo podíamos incluirnos allí porque no se nos precisaba, ¿vale? Entonces, por eso te decía, fue una necesidad. Había que crearlo porque no podíamos generar la actividad artística que nosotros queríamos. Y en ese proceso de creación, ¿qué significa el nombre de Denigrantes? ¿Tiene algún significado especial? Sí, claro. En Nigrán, nuestra amiga Natalia ya nos contó que existía un grupo, en los años 90 existió un grupo que se llamaba Denigrantes Comediantes de Nigrán, creo que nosotros pusimos el de Nigrán detrás, porque sonaba así cacofónico y nos gustaba la idea de jugar con la gran, ¿no? Con denigrantes de comediantes de Nigrán, era como reforzarlo. Entonces, por homenaje a ese grupo que ya existió aquí, personas de ese grupo que hemos conocido, los que están vivos, y los que no están vivos, en el estreno de Te amaré hasta que te odie, aquí en Nigrán, el año pasado tuvimos el honor de encontrarnos con familiares y con amigos queridos de estas personas que empujaron la creación de Denigrantes Comediantes en los años 90 y nosotros consideramos que era el mejor homenaje, llevar la continuidad, ¿no? O sea, somos aquellos pero con otros nombres y con otras quizá maneras de hacer, pero seguimos en esa continuidad de teatro en Nigrán. Sí. Una de las características de vuestra compañía, del grupo en el que trabajáis, son los distintos formatos, ¿no? No es habitual hablar con grupos de teatro amateur que actúan en bares, en galerías, en cervecerías, incluso en domicilios privados, ¿no? Esta es una característica que me llama la atención. ¿Cómo surgió esta idea y cómo lo lleváis? Pues mira, yo creo que esta idea no es original, tengo que ser honesta. Tenemos que ser honestos al explicarte esto porque Ferran Botifoll, que es un actor con una larga trayectoria, mantuvo durante 10 años, si no recuerdo mal, una relación profesional con un grupo de teatro que supongo que conocerás, que se llama La Cubana, en Barcelona. Entonces, La Cubana, que sigue existiendo y sigue haciendo sus funciones, La Cubana... Recientemente, por cierto, está haciendo una especie de homenaje al teatro amateur, ¿no? Con su última producción. Pues no tenía noticias, pero ya me gusta lo que me dices. Pues he de enterarme porque me congratula, me llena de alegría, me encanta, porque yo ahora soy a mí me gusta decir que somos amadores, porque cuando aprendimos que en galego el teatro amateur se le llama teatro amador, nos pareció muchísimo más interesante y conectamos mucho más desde ahí, Denigrantes. Entonces, te decía que en La Cubana, Ferran Botifoll, junto con Jordi Milà y Santi Millán y Corbacho, los actores del momento, que ahora están todos en la tele o casi todos y no dejan de hacer teatro y están súper activos, esta compañía hacía performance que no tenían que ver con el teatro al uso, ¿vale? O sea, ellos digamos que establecían también como dos
versiones de sí mismos. Preparaban obras de teatro al uso, convencionales, en teatros a la italiana, etcétera, con una duración más o menos determinada, y a su vez también se ingeniaban las maneras de hacer otra modalidad. En esa modalidad estaba, pues, ¿cómo decirte? Pues entrar a un mercado de personaje, vestidos y hacer impros, interactuando con la gente a través de un pequeño guión preestablecido, pero, ¿sabes? Sucedían pues situaciones muy divertidas, muy provocadoras. La cubana tiene ese leitmotiv que es provocar, remover, que tú no te quedes tal cual como espectador, sino que pasen cosas, siempre en clave de comedia o de pseudo comedia, porque también llevan su mensaje por ahí, pero siempre en esta especie de cabaret maravilloso, este ambiente de alegría colectiva, introduciendo mucha música, etc. Entonces, claro, Ferran ha bebido de ahí, Javi. Entonces, al haber bebido de ahí, pues eso está ya en tus glóbulos rojos teatrales. Entonces, al llegar aquí, pues surge la necesidad de decir, bueno, no nos vamos a quedar solamente con el formato del auditorio de Nigrán o el auditorio de Bayona o tal de Vigo, no, sino que hay muchos espacios donde se puede hacer teatro y involucrar a la gente desde otro sitio. Y así nació. De hecho, nacimos, como tú bien has dicho, en la cervecería, en la fábrica, no en la cervecería, en la fábrica de cerveza Abanda, que nos abrió sus puertas en las Nasas, aquí en el polígono industrial de Nigrán. Además, con una ventaja añadida que para grupos de teatro amateur que muchas veces no tienen muchas posibilidades de actuación, esto abre un campo enorme, ¿no? Sí, en campo enorme. Vamos a ver, Bueno, vivimos en un enorme, enorme. sí, claro, vivimos en un espacio pequeño. Vigo lo tenemos todavía a medio explorar en este sentido. Lo que sí está siendo más productivo para nosotros en nuestra todavía corta trayectoria son los mundos bares. Los casinos, los bares que tienen una pequeña plataforma. Por ejemplo, estrenamos también Te amaré hasta que te ame, que luego hablaremos de ello, Te amaré hasta que te odie, perdona, en Goyán. Goyán tiene un sitio maravilloso. Nos sentimos muy agradecidos porque nos abrieron sus puertas. Es una cantina, la cantina de Goyán. No hablo del auditorio ni del teatro, sino la cantina de Goyán, que hasta el año pasado la regentaban 5 mujeres espléndidas, con una sensibilidad muy especial. Empatamos muy bien por allí. Y allí, en la propia cantina, tenían un espacio donde hacen conciertos, sobre todo música, pero nos dieron amparo a nosotros. Y ahí estrenamos algún que otro microteatro, sí. Y guardamos un recuerdo maravilloso. El año pasado actuamos allí y el anterior también. Habláis de formatos que les llamáis Vermouth Comedy y Cocktail Comedy. Y dentro de ese formato creo que representáis como tres distintas obras de microteatro. Háblanos un poquito de cómo es la puesta en escena de este formato. Pues mira, es tan sencillo como su propio nombre indica. El Cocktail Comedy surgió esa modalidad porque a veces no se podía hacer a mediodía. Empezamos siempre con el tema de, oye, y uno va de vermú y escucha música. ¿Y por qué no ir de vermú y ver una obra micro? Una obra micro que es muy, muy cómoda, que se coloca muy bien, que no ocupa demasiado. La gente puede estar charlando con su gente y durante 20 minutitos exclusivamente pues le llega una obra de teatro, un pildorazo creativo, cultural, divertido o pseudo divertido, que oye, entra muy bien con ese vermú, con esa tapita, en ambiente relajado, ¿no? Y funciona. Y el formato es corto, ya te digo, 20 minutos. Son textos que nosotros, Ferran y yo, ya habíamos estrenado en Madrid, en diferentes sitios, entre otros una peluquería.
Sí, sí, esto ya te digo que nos viene, que nos llama el sitio extraño, nos llama el sitio aparentemente no susceptible de hacer teatro, pero te diré que el teatro se puede hacer en cualquier sitio, ¿sabes? El teatro se ha hecho en cuevas en la prehistoria, pues como es que se puede hacer en cualquier lado a día de hoy. Algo que no sé si para los actores a los que diriges ¿Sí? les resulta muy cómodo porque son lugares en los que la gente suele estar a otras cosas. Sí. ¿Cómo llevan los actores este aspecto? Es la gran escuela. Es el sitio. Ellos no lo saben. O sí, pero quiero decir, no, nosotros no hemos entrado con este preámbulo de, bueno, vais a trabajar a 1 metro de distancia del público. Esto es algo que en Madrid, no sé si sabes, existe, hay una pedazo de sala, de multisala maravillosa que se llama Microteatro por Dinero, en pleno centro de Madrid, en la Gran Vía. Yo he actuado allí y actúan compañeros míos y son habitaciones, Javi. Son 7 habitaciones donde entran 10 personas, 12 como aforo máximo, y sucede la función. Y son microteatros igual. Claro, el público lo vive y ahí tiene su experiencia particular también de que suceda esta cosa delante de tus ojos y sintiendo la energía del actor, la presencia del personaje y todo lo que se transmite a partir de ahí. Pero para los actores es bestial porque te requiere de una concentración 1000 por 1000, o sea, XXXL. Si tú estás viendo un microteatro y te estornudas o te suena el móvil porque se te ha olvidado ponerlo en silencio o te pica la nariz, yo, si estoy actuando delante de ti, recibo esos inputs tuyos y se me puede ir el texto, me puedo desconcentrar un montón y a partir de ahí retomar, porque en el teatro siempre el espectáculo continúa, pero hay un bache, hay una ballenita ahí hacia abajo que dices, ¿qué ha pasado? O el público puede decir, uy, ¿qué ha pasado aquí? Que el ritmo, no saben muy bien qué ha pasado, pero pasan cosas. Entonces ellos, denigrantes, empezaron a ensayar con nosotros sin tener muy claro que hacer ay, qué guay, un vermú comedy, pues fíjate qué ambiente más relajado, claro, pero luego tienes que salir tú, que no tienes experiencia, que eres amadora, que tú te dedicas a dar clases a niños o a trabajar con personas con parálisis cerebral y de pronto un día a la semana vas y haces teatro, porque esto es dedicarse al teatro amador. Bueno, pues entraron fenomenal, son impresionantes en escena. Tienes que venir, por favor, os invito, porque, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que lo llevan muy bien. Dificultad, la justa. Dificultad la justa. Claro que les da impresión. Claro que puede haber un blanco, que se dice en la profesión, ¿no? Un momento en el que te pierdes porque de pronto algo te ha llamado la atención y claro, falta experiencia. Somos un grupo muy joven, somos muy bebés. Entonces, pero ¿sabes qué? Que nosotros en Denigrantes asumimos el error como algo natural. No consideramos que el error o la equivocación sea motivo de venirte abajo, de romper esa exigencia que tienes para conseguir la perfección. Trabajamos mucho eso en la escuela, ¿sabes, Javi? Entonces, el error está para aprender, el error es una oportunidad, el error forma parte del proceso, igual que el miedo. El miedo el miedo está aquí y dices, madre mía, estoy temblando, estoy paralizada, no respiro como debiera, noto al público ahí detrás y yo creo que no voy a poder salir. Bueno, pues esto lo trabajamos muy mucho, porque el miedo es imprescindible en la vida, porque si no, seríamos unos descerebrados. Pero hay que convertirlo en aliado para poder trabajar y en eso estamos. Hablas de sensaciones que vivís dentro de ese formato del vermú y del cóctel, con esas obras Sopa de colibrí, Mujer filipina y Los enamorados, pero también habéis hecho o estáis haciendo algo que es quizá, digamos, más clásico, que es más representable en teatros y que se titula Te amaré hasta que te odie.
¿Qué significa? Que supongo que el cambio entre un formato y el otro tiene que ser muy impactante para los actores, ¿no? El actuar en un teatro después de actuar en un bar tiene que ser dos mundos bastante distintos, entiendo, no lo sé. Pues te diré que es que, insisto, lo llevan muy bien porque ellos empezaron con los micros, piezas de 20 minutitos, bares, bueno, ahí aprendieron a lidiar con algo muy, muy potente que es tener al público muy cerca y trabajar sin red, como es el teatro. Se foguearon allí, se hicieron todo el proceso, todo el aprendizaje más potente, lo hicieron con estos micros. Y cuando llegó la obra grande y cuando llegó estrenar en un escenario a la italiana, a la italiana quiere decir que estás en un teatro tal y como se entiende, ¿no? Con una elevación, con un espacio creado expresamente para el teatro, con su acústica, con sus cajas por donde los actores entran y salen, ese proscenio, esa corbata que separa el ámbito del espacio de los actores del público, y luego, bastante más allá, están las butacas o lo que haya, pero bastante distanciado, ¿no? Con los focos que hacen de intermediario entre el público y nosotros, etcétera. Fueron tan bien preparados, suena un poco pero es que lo tengo que decir porque me siento muy orgullosa, no porque yo lo hiciera o Ferran muy bien o mal. Lo que pasa es que llegaron muy preparados, estaban muy seguros. Lo importante es adquirir esa seguridad, esa autoestima afianzada, esas ganas de contar, ese buen ambiente entre el grupo. Me parece que eso es fundamental, no hay que tener prisa ahí. Eso es importante. Esa es una diferencia que tenemos, yo creo, una peculiaridad de Denigrantes con respecto a otros grupos. Nosotros no llegamos a ensayar la función, no llegamos con el texto. El primer día dividimos o repartimos los papeles entre los actores, cada cual tiene su personaje y empezamos a ensayar. Nosotros no empezamos por ahí jamás, ni aquí, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio. Nosotros empezamos jugando, Javi, juegos. ¿Y eso cómo se plasma en Te amaré hasta que te odie? Eso se plasma en que Te amaré hasta que te odie. La diferencia que tenía mayor fue el primer texto son 3 microteatros, lo que pasa que ya en formato de una hora, una hora, rondando 60 minutos. Sopa de colibrí, que es Mullare Filipina, que es el primer texto, ya lo habían hecho un montón, ¿vale? Ellos ya sabían, controlaban perfectamente cómo estaban, cómo eran los personajes, el ritmo, ya se habían equivocado, ya se habían rectificado, ya sabían lo que era que el corazón te palpite y que no sepas dónde meterte, pero que al final encuentras dónde meterte, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda pieza es Sopa de colibrí, otro tanto de lo mismo. Y lo que sí añadimos fue Los enamorados y el camarero, que es otro micro que yo representé hace bastantes años con un grupo de teatro en el que me crié, que es el grupo se llama Animalario. No sé si te suena. Es un Sí, grupo sí, sí. trascendental en Madrid, dirigido por Andrés Lima y con Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Roberto Álamo, Javier Gutiérrez, en fin, Natalie Poza. Ahí estábamos un grupo de animalarios, de animales que estábamos creando y tal. Y Alberto San Juan escribió Los enamorados y el camarero en una función de teatro que estrenamos en la Sala Cuarta Pared de Madrid hace ya unos cuantos años. Y quisimos incorporar a Sopa de colibrí y Mullere Filipina, Los enamorados y el camarero. Y esta fue la pieza última que tuvieron que ensayar y que, bueno, supuso un tiempo, un proceso como todo, hasta que ellos, la dominan perfectamente. Estas 3 obras las representáis dentro de este Te amaré hasta que te odie. ¿Cómo lo hacéis? ¿Tienen una continuidad? ¿Hay una presentación entre una y otra? ¿Cómo es la puesta Tienen, en escena? no, tienen un nexo en común. Y el nexo en común es las relaciones humanas, las relaciones de amor.
pero desde un punto de vista particular. Por ejemplo, Sopa de colibrí es un texto de Ariel Capone, un autor, eh, compañero, amigo madrileño, y él tiene un sentido sarcástico de la vida, diría que cruel, amorosamente cruel. Es una persona muy ácida. Entonces, Sopa de colibrí trata de la relación entre dos mujeres que se aman hasta el punto de que no se soportan, pero que necesitan de esa relación todo el rato para seguir adelante con sus vidas, ¿vale? Mujeres Filipina cuenta la historia de una pareja hetero, pero que de pronto, no voy a hacer spoiler, pero que de pronto, pues él, Íñigo, le cuenta a su mujer, Fabiola, algo tremendo, tremendísimo, que cambia completamente la vida de los dos y en tono de humor, las dos piezas, pero es un humor agridulce. Pues si esto fuese poco, además tenéis un espectáculo que le llamáis Haikus de Salón. Háblanos un poco de esta experiencia poética. Pues mira, Haikus de Salón surgió porque, hablando de espacios inverosímiles, en Madrid, una amiga nos dijo que su madre, que tenía una galería de pintura en el barrio de Salamanca, en Madrid, pues iba a hacer una exposición sobre arte japonés. Y entonces la madre, que también es una mujer curiosa y con ganas de hacer cosas diferentes, nos dijo, ay, es que me gustaría que en la inauguración de la exposición pues hicierais algo que tuviera que ver, pero no sé muy bien. Entonces, bueno, pues la cabeza de Ferran Botifol es una cabeza particular, tremendamente creativa, y empezó a indagar, Japón, 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 galería de arte, la gente mirando, observando, ¿qué podíamos hacer? Bueno, vino. ¿Qué es el haiku? El haiku es un poema japonés de 3 líneas que intenta rescatar un instante. Eso es un haiku. Un instante de observación, un instante de contemplación de la naturaleza, un instante del amor entre dos personas, en un instante que tiene que ver con una mirada hacia algo. Entonces empezamos a reclutar, hicimos un trabajo de recopilación de haikus que más o menos, porque claro, el haiku es tremendo, hay millones de haikus japoneses. Hicimos una recopilación de estos que considerábamos que eran interesantes y decidimos que la puesta en escena iba a ser meter a estas personas al llegar a la galería de arte, invitarlas a entrar a un espacio, les tapamos los ojos con estas, ¿cómo se llaman estas piezas, Javi, que te pones para dormir? Eh, no me sale la palabra, ¿sabes? ¿No? Para poder dormir, pues te tapas los ojos y nosotros, ya daba igual, pero vamos, apagábamos la luz del espacio y nosotros nos poníamos en la frente una luz de estas de minero, ¿sabes? O de enganchadas a la frente para poder leer esos haikus con una música adecuada a esa lectura. Y la experiencia fue tan bonita, tan serena, tan nutritiva, que dijimos esto pues en algún momento lo haremos de nuevo. Y así fue. Aquí nada más llegar a Nigrán al poco tiempo, decidimos convocar a la gente conocida, a la gente que íbamos incorporando a nuestras amistades y tal, pues en casa, en nuestro propio salón, tuvimos que mover el sofá, bueno, hacer una especie de adaptación del espacio y 8 personas, 9, acudieron a nuestra casa y nosotros, 4 miembros de Denigrantes ya, pues hicimos esto que te he contado, con luces apagadas, ellos con sus antifaces puestos y relajados en un ambiente cómodo, de cojines, de puff, se intenta ser un momento de relax,
sonoro, poético, pero donde la persona que recibe esta palabra poética esté lo más cómoda y al mismo tiempo sin ningún otro sentido en marcha, sobre todo el de la vista. Nos interesa que el oído esté amplificado y, y es maravilloso, Javi, es que es maravilloso. Entonces, lo que se trabaja mucho desde la voz, ¿sabes? Yo soy profesora de técnica vocal y de oratoria. Me apasiona el mundo de la voz, la técnica, el poder de la voz, la identidad a través de la voz, el poderío, el sentir que puedes dominar cualquier auditorio, cualquier problema que tengas de comunicación, si tu voz está en sintonía contigo. Se trata de fluir, es muy interesante todo esto. Entonces aquí se amplifica, claro, porque con los denigrantes teníamos que trabajar todo esto, que cada haiku que dura 4 segundos, 5 segundos, estuviera lleno, que cada palabra evocara algo, ¿no? No pasar por encima de las palabras, sino que esa persona con los ojos tapados pudiera recibir todo ese mundo poético y que eso además le llenara al alma, le llegara al corazón y pudiera llegar a estremecerse. Ese era mi objetivo con el trabajo con ellos. Y yo creo que estamos en ese camino, sí. Vamos a hablar ahora de nuevos proyectos porque creo que ya tenéis en la cabeza alguna nueva idea para próximos espectáculos. No es una idea ya, tenemos entre manos un pedazo de espectáculo arriesgado, valiente y necesario. Es un espectáculo que no ha nacido aquí, nació pues yo trabajaba en Animalario, Javi, entonces surgió que Animalario empezó a hacerse muy famoso, estrenamos en María Guerrero, estrenamos en Barcelona, bueno, ya empezó aquello a coger mucho renombre y mucha financiación también, mucho dinero por parte del PSOE, que en ese momento estaba ahí a pie de obra y que les interesaba que el grupo trascendiera y que fuera representante de en ese momento ese poder político que había. Nosotros nos beneficiamos en ese momento. Animalario tuvo un momento muy, muy, muy grato, muy interesante. Y a la editorial Espasa Calpe le llegó pues este brillo de Animalario por todos sitios. Y nos pidió, bueno, le pidió al núcleo duro de Animalario, que era Andrés Lima, que ahora es director tremendamente genial, está trabajando por toda Europa, es el director de un espectáculo que recomiendo muchísimo y que está de gira, que se llama 1936. No sé si te suena. La semana pasada estuvo en Narón, aquí en La Coruña. Yo no pude ir por un problema familiar grave. Tenía entradas, pero no pude verlo. Lo recomiendo muchísimo. Es un espectáculo que ha estado en María Guerrero el año pasado, que se ha vuelto a reestrenar y que ahora está de bolos por ahí. Que esté la gente al tanto. Dura 4 horas, pero yo no lo he visto, insisto, me he quedado sin poder verlo de momento. Lo sigo para poder ir a verlo, pero de verdad que es muy recomendable. 1936 sobre la Guerra Civil Española. Bien, pues te decía, Espasa Calpe se pone en contacto con nosotros porque quiere hacer un libro dedicado a Animalario. Entonces, para hacer ese libro, pues esto se basó en que un periodista nos citaba a todos los miembros de Animalario en privado y nos hacía una entrevista, como tú me estás haciendo ahora. Y recuerdo ese día, y Rioa, al Paseo del Prado número 3, segundo izquierda, fíjate si me acuerdo. Y allí me encontré con este periodista que me dijo: hola Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me crucé con Javibi, que también estaba en ese momento en Animalario. Me dijo: adelante, venga Marian, ha estado conmigo 2 horas, venga, muy bien, muy guay. Bueno, bien. Y ahí este periodista empezó a hacerme preguntas. Y llegó un momento en el que él me pregunta: Marian, ¿tú crees que Animalario es un grupo machista? Y yo me quedé como ahora mismo.
O sea, yo no sabía qué decir y yo sentí muy conscientemente que yo me callaba. Yo me callaba voluntariamente. Es decir, yo hubiera dicho en ese momento, hubiera tenido una respuesta, pero al mismo tiempo sabía que no convenía decirla. Entonces sustituí lo que tenía que decir por otras cosas. Pero yo fui muy consciente de que me callaba porque me daba miedo decir lo que en ese momento podía pensar y que no vendría bien a mi carrera como actriz decir lo que pensaba. Entonces, cuando yo salí de esa entrevista, de camino a casa, del Paseo del Prado hasta Plaza de España, empezó a surgir dentro de mí pues lo que las personas que nos dedicamos a la creación pues nos pasa. Yo empecé a estar incómoda y tenía revuelto algo dentro de mí y no paraba y yo volvía a decir, ¿y por qué no he dicho lo que realmente quería? ¿Y por qué nos callamos? ¿Y por qué sustituimos lo que queremos decir por papá, 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 papá? Y bueno, aquello empezó. Yo tuve muchísima necesidad de hablar con dramaturgas en ese momento de la talla de Lluïsa Cunillé, Premio Nacional de Literatura Dramática en Barcelona, Angélica Lidl, a la que le acaban de dar el Premio Nacional en Madrid, Beth Escudé, Laila Ripoll, en aquel momento dramaturga y directora de teatro en Madrid. En fin, yo me puse en contacto con un montón de compañeras escritoras para que, con muy poca vergüenza, yo les solicitaba que escribieran para mí. ¿Y cuál fue mi suerte y mi enorme gratitud después a que lo hicieron? Escribieron para mí, para este espectáculo. Espectáculo que pudo tener el honor de poder ser dirigido por Xavier Albertí, un director catalán que ha dirigido el Teatre Grec de Barcelona, el Centre Nacional de Cataluña y que por mediación de Lluïsa Cunillé, que había participado en la dramaturgia, me puso en contacto con él y cuál fue mi sorpresa que me dijo yo lo quiero dirigir. O sea, yo estaba temblando y no encontraba respuesta porque estaba nerviosísima. No podía imaginarme que este señor que trabaja en Europa y que lleva el Grec de Barcelona quisiera dirigirme a mí, que no me conoce ni Perry, eso sí, con autoras, pues fíjate, las que te he nombrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo en ese momento? Y ya termino con esta parte, porque es importante que lo sepáis. No se hizo porque nos falló la producción. Este espectáculo se iba a programar para el verano del Grec, pero cambió el director del Teatro Grec y ya perdimos ese contacto y bueno, aquí pues hay que negociar y hay que, en fin, ya entramos en ambiente, en la parte del teatro que ya no es tan interesante para mí, que tiene que ver con lo productivo, lo rentable, te Ya. coloco, pero no cámbiame los actores, ponme a alguien conocido, y ahí se disolvió. El proyecto cayó a un cajón hasta ahora. Que ahora ¿Y qué ha pasado? lo recuperéis. Sí, que es mi hija, este proyecto es mi hijita, entonces pues ha salido de ese cajón y estamos en ello, Javier. ¿Cuándo creéis que se podrá ya estrenar? Es que tenemos fecha. El estreno es el 8 de marzo en el auditorio del Concello de Nigrán, el Día de la Mujer. Mm. Ya tenemos fecha para Gondomar también y Bayona posiblemente será en abril después de Semana Santa. Sí. Me gustaría decir algo que para nosotros es muy importante. ¿Puedo? Sí, sí, sí. En este espectáculo que te he dicho, donde hay textos de estas mujeres conocidas, profesionales, también va a haber textos de mujeres denigrantes que no han escrito nunca y que han escrito su historia y la van a actuar también. Esto para nosotros es valiosísimo. Es súper, sí. Y decirte también otra cosa que no quiero que se me escape. Los textos que estaban en catalán o que estaban en castellano, nosotros intentamos actuar bilingües. O sea, siempre hacemos Sopa de colibrí, se ha traducido al galego,
Estaba en castellano porque el autor es castellano, pero se pidió permiso y se tradujo al gallego y siempre alternamos obras en castellano con obras en gallego. Y aquí va a ser igual. Lo que callamos, que es como se llama la obra, lo que callamos, aquí hay textos que ya teníamos, como el de Lluïsa, uno de ellos, de Lluïsa Conillé, que tenemos otro honor muy grande, que es Pedro Feijó. Pues Pedro Feijó es nuestro traductor de grupo. Esos textos que decidimos pasarlos al galego los ha traducido maravillosamente bien y cuidadosamente escritos. Muy bien, Marien, para ir acabando, cuéntanos un poco cómo vives desde alguien que ha trabajado en el teatro siempre desde el campo profesional y que ahora se mueve con actores amateurs. ¿Cómo se vive esta especie de, no sé si de dicotomía? ¿Cómo lo vives? Pues lo vivo, fíjate que si esto me lo preguntas, esta misma pregunta me la haces hace año y medio, posiblemente te diría, siento añoranza por mi vida en Madrid, con mi vida profesional, es decir, hacer castings, estar en el meollo de la cuestión, estar cerca de la gente, de la profesión, ahí tienes más posibilidades de trabajo, etcétera. Pero es que a día de hoy, no siento eso, porque me dedico, ahora mismo me estoy dedicando a pleno con con el Día de Denigrantes, que son los lunes, pero es que además hemos abierto escuela, Javi. Tenemos escuela que se llama Crecer Teatro, a la que invito a cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera acercarse, que quiera conocernos, que pueda venir. Estamos en Nigrán los miércoles de 8 a 10 de la tarde. Entonces, estamos tan llenos de trabajo junto con los coach que yo hago de oratoria, que cada vez hay más demanda, porque cada vez hay más personas que sienten ese miedo para tener que hablar en público o hacer una presentación en su empresa delante de una audiencia, etcétera, que yo no tengo tiempo para acordar, no lo necesito. Estoy totalmente llena de mi grupo, de mi escuela y de mi trabajo de oratoria. Entonces, no, no pienso en ello. Esa es mi respuesta. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con todos nosotros. Un recuerdo para todos los participantes y de la gente que trabaja en Denigrantes, comediantes, también para tu Somos compañero 14 personas, 14 a día de hoy, sí. Ah, hay algo que también me gustaría decirte. Dime. ¿Puedo? Sí, sí. Pues es que cuando hacemos, es que esto es muy bonito también, cuando hacemos los micros en mediodía o en el cóctel por la noche, después del micro hacemos lo que llamamos teatro forum. Interesante. ¿Sabes? Esto Sí. que es Cineforum, ¿no? Que luego se Sí. pone la película y luego ta. Pues en teatro, los actores y la dirección nos ponemos en el proscenio, en la parte delantera del teatro, nos sentamos allí y entonces podemos hablar con la gente. Al principio la gente es reticente, no pregunta, lógicamente porque le da un poquito de vergüenza o porque romper el hielo cuesta, pero una vez que nosotros empezamos, los actores, nosotros, empezamos a hablar un poco, a contar cómo ha sido, ellos ya arrancan y es increíblemente interesante lo que sale de ahí. El domingo pasado actuamos en un... Tú estás en Vigo, ¿no? No. Ah, no. Estamos en ¿Dónde San Sebastián. estáis? San ¿En San Sebastián. Sebastián? Sí. Anda. Vale. Uy, creía que erais gallegos. No. No. Nos encanta Galicia, pero vivimos en San Sebastián. Ah, pues un saludo a mis amigos y amigas vascas. Sí. Pues te decía que el domingo hicimos en un bar de Vigo, que se llama De Catro a Catro, de 4 a 4, hicimos Los enamorados y el camarero, esta última pieza de micro escrita por Alberto y que trata de la vida de una pareja. Cuando acabó, que son 20 minutos, y abrimos el Teatro Forum, no te puedes imaginar lo activo que fue ese foro. Hasta las 3 de la tarde, que nos fuimos a comer. Acabamos a la 1:30. Estuvimos 2 horas debatiendo, porque además surgió debate.
entre las relaciones de pareja, la apertura en las relaciones de pareja, las relaciones convencionales, ¿sabes? Y fue tan precioso que no encontrábamos la manera de cortar, porque la gente quería participar, quería decir, quería anteponer lo que decía, o sea, contrariar al otro y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, escúchame bien lo que te veo decir. Y bueno, acabamos porque teníamos hambre, ¿sabes? Ya que comíamos la mesa, porque era muy tarde. Pero fue fantástico, entonces continuaremos haciéndolo, claro. Te agradezco que nos hayas hablado de vuestro trabajo porque nos has dado algunas ideas que seguro que más de un grupo que nos está escuchando las pueda utilizar para sus representaciones y, por supuesto, a la hora de mejorar artísticamente. Marien, gracias por estar con todos nosotros y os seguimos la pista. Muchas gracias, Javier. Que nos siga quien quiera por redes, ahí andamos. Vale, gracias. Colgaremos información y algún vídeo también de las cosas que nos has hablado. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Buen día. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí nuestra conversación con Marien Breis del grupo de Denigrantes Comediantes. Nosotros lo dejamos aquí, pero os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto en la próxima edición de nuestro podcast. En cualquier caso, aprovechamos esta despedida para invitar a los grupos que quieran participar en nuestro podcast a que se pongan en contacto con nosotros.